tipo de imagen es frecuente de ver en la consulta médica diaria, tanto en consultorio simple como en urgencia, ¿verdad? Un paciente que viene con ese enrojecimiento facial, coriza, que es la rinorrea, estornudo frecuente, a veces con fiebre, ¿verdad? Lo primero que decimos es, bueno, está con gripe. En realidad hay que saber distinguir con otro tipo de enfermedades que son muy parecidas. En ese caso hablamos de diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Entonces puede ser un síndrome gripal o gripe, propiamente dicho, resfriado común. Puede ser también una sinusitis aguda sobre todo y rinitis alérgica, ¿verdad? Entonces cursan con síntomas similares de todas estas enfermedades. La única diferencia es que el síndrome gripal suele dar, en la mayoría de los casos, fiebre. Resfriado común solo a veces una febrícula. Sinusitis tiene el 50% da fiebre. Lo único que no da fiebre aquí es la rinitis alérgica, ¿verdad? Pero son síntomas parecidos, ¿verdad? Bueno, empezamos por la gripe. Es una enfermedad respiratoria aguda con una afección sistémica de gran morbilidad en niños y jóvenes y mayor mortalidad en ancianos o niños menores de 6 meses, como cualquier otra enfermedad, ¿verdad? O que tengan enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, etcétera. Está causada por el virus de la influenza, el tipo A, tipo B y tipo C. Los virus de la influenza A son responsables de las pandemias. El último que tuvimos fue en el año 2009 por la gripe H1N1. Y tanto A como B también pueden causar epidemias estacionales invernales. Esa cepa del año 2009 después perdió su virulencia y se volvió estacional, ¿verdad? Entonces, diagnosticar una influenza H1N1 hoy en día ya no es para tenerle miedo, digamos, porque se volvió estacional, ¿verdad? Quedó en el ambiente. El virus influenza C es responsable de casos esporádicos, pero muchos menos graves. Su escasa resistencia en el medio ambiente y su eliminación por secreción respiratoria explica su transmisión habitual por mecanismo aéreo directo, aunque también se conoce la transmisión a través de objetos recientemente contaminados y con las manos, pero de menor porcentaje. O sea, su forma de transmisión es similar al coronavirus, similar a cualquier otro tipo de virus respiratorio, ¿verdad? Bueno, la gripe epidémica se presenta habitualmente en forma de brotes estacionales, más o menos intensos durante los meses fríos, ¿verdad? Ya por otoño e invierno, entonces es frecuente de ver. De hecho, que este virus está en todas las épocas, solo que se ven más cuadros en meses de invierno porque hay mayor aglomeración, la gente sale menos, entonces el contacto entre personas en lugares cerrados es mayor, ¿verdad? Pero el gripe vemos igual paciente con en pleno verano con 40 grados de calor, igual vemos, pero en menor porcentaje, ¿verdad? Bueno, la epidemia progresa en la población a través de los niños. Los niños son los principales transmisores, porque en ellos la carga viral es más alta y el tiempo de contagiosidad puede durar hasta 10 días, ¿verdad? Grupos familiares, instituciones cerradas, lo mismo que el coronavirus y otro tipo de virus respiratorio, ¿verdad? Bueno, además, los virus de la influenza A producen pandemias de gripe originada por nuevos subtipos sin circulación previa humana, en el caso del H1N1 y la gripe zoonótica o animal producida por el virus de la influenza de un hospedador animal a humano. Eso se llama zoonosis. Lo mismo que pasó con el coronavirus, ¿verdad? En teoría se cree que saltó de los animales al ser humano, entonces eso es una zoonosis. Y dentro de la gripe tenemos la gripe aviar, tenemos la gripe porcina, entonces tiene esos nombres de donde se originó primariamente la infección y después saltó a los seres humanos, ¿verdad? Bueno, las personas son infectantes de 24 horas antes del comienzo de los síntomas, a diferencia del coronavirus que puede ser 3-4 días antes ya, hasta 3-4 días después de haber empezado los primeros síntomas, ¿verdad? Y como le dije, en los niños este periodo puede alargarse hasta 10 días de riesgo de transmisión a otras personas. Y la carga viral es más elevada a lo que eliminan los niños, ¿verdad? Entonces, los niños son los principales eh, diseminadores de este cuadro, ¿verdad? Y es frecuente en la historia clínica indagar eso, que en los niños empezó un cuadro similar y luego le siguen los adultos, ¿verdad? Bueno,
El cuadro clínico, la clínica varía de la forma autolimitada, similar a veces a cuadros catarrales comunes, hasta las muy graves que producen neumonía, que son las responsables de su letalidad, ¿verdad? En general, la mortalidad de la gripe es muy baja, ¿verdad? Es menos 1%. El porcentaje de internación también es mucho menor y de ingreso a terapia intensiva también es mucho menor que el coronavirus. Y por suerte hoy en día se dispone de vacunas preventivas para evitar esas complicaciones, ¿verdad? También hay que saber que la gripe puede producir neumonía viral primaria los primeros 5 días, aunque eso es muy poco frecuente. Se dio más en los casos de H1N1 en el año 2009. Sobre todo en embarazadas vimos varias neumonías virales. Incluso puede evolucionar a distrés respiratorio. Y lo otro frecuente es que pasados los 5 o 7 días después se produzca una complicación, una neumonía bacteriana, pero secundaria ya, ¿verdad? Por neumococo. Entonces la influenza secundariamente puede producir como complicación una neumonía bacteriana, ¿verdad? Por eso se habla que la vacuna antigripal también previene una neumonía bacteriana sobreagregada, ¿verdad? Bueno, en los primeros días las manifestaciones sistémicas predominan sobre las respiratorias. Quiere decir que hay fiebre, cefalea, eh, artromialgia, entonces incluso al inicio es muy similar a dengue o similar a coronavirus. Entonces son síntomas similares las virosis de vía respiratoria, ¿verdad? Y se conoce como síndrome gripal el conjunto de signos y síntomas que produce la influenza, ¿verdad? Una fiebre de inicio brusco, cefalea, quebranto general y síntomas respiratorios. Ese quebranto general justamente es lo que le diferencia al resfriado común, que es un cuadro mucho más leve, ¿verdad? Bueno, la gripe en adultos, el periodo de incubación es de 24 a 28 horas. Fíjense que es muy rápido el periodo de incubación. Después de 3 días de contacto con un transmisor, uno ya presenta la enfermedad. Sin embargo, el coronavirus puede ser hasta 10 días el periodo de incubación. Comienza con escalofríos, una sensación distérmica, fiebre alta en un porcentaje importante de pacientes. Y la fiebre suele durar en promedio 3, 4, 5 días, ¿verdad? Entre 1 a 8 días, como el dengue también. Y obviamente autolimitado, ¿verdad? Digamos que la inmunidad se carga de controlar este cuadro infeccioso hasta volverse autolimitado, al igual que el coronavirus y el dengue, ¿verdad? Bueno, produce cefalea, mialgia en espalda y extremidades. No, yo con mi experiencia le puedo decir que no produce esto en general una anosmia o una ageusia tan característica como el coronavirus. Puede producir una disminución, pero que te venga a consultar un paciente por anosmia o digeusia es más probable que sea coronavirus, ¿verdad? Bueno, tos no productiva que puede dar paso a congestión nasal. Hay una tos seca, en realidad una tos seca irritativa. La congestión nasal indica que evidentemente un cuadro virósico. Puede haber realmente ronquera. Cuando afecta la laringe puede haber difonía, que va a llegar a ser una laringitis viral también. Dolor retroesternal en el caso de que ya afecte los bronquios, en ese caso sería una bronquitis aguda viral. Todo ocurre en los primeros 5 días, ¿no? Puede haber dolor retroorbitário con los movimientos oculares similar al dengue. Puede haber también fotofobia, lagrimeo, sensación de quemazón ocular, prurito nasal, prurito ocular y prurito en la garganta y también en el oído, ¿verdad? En niños sobre todo puede haber vómito, diarrea, dolor abdominal es más raro. La evolución del cuadro es benigno y autolimitada de 3 a 5 días. El tratamiento es nada más que sintomático. Aunque se usa este medicamento que se llama oseltamivir, lo único que se consigue con eso es acortar el tiempo de enfermedad y la mejoría de los síntomas, pero el resultado entre uno que no toma y otro que toma oseltamivir es igual, ¿verdad? Luego se van a curar en general espontáneamente, ¿verdad? Las TEN y la tos pueden persistir hasta 2 o 3 semanas. A veces una tos seca irritativa, a veces una tos húmeda, pero con mejoría clínica, sin fiebre.
Eso no es indicación de usar antibióticos como por mala costumbre se indica, ¿verdad? Bueno, la gripe en niños, una fiebre más elevada, en recién nacido puede haber letargia, apnea, rechazo alimentario, también mayor incidencia de otitis media como complicación. Ustedes saben que la trompa Eustaquio comunica el oído medio con la cavidad de la faringe. Entonces el edema que genera la inflamación puede obstruir o cerrar el ostium de la trompa de Eustaquio y eso genera una presión dentro del oído y eso produce dolor. Y obviamente también se puede sobreinfectar eso y generar una otitis media bacteriana, ¿no? Bueno, gripe en grupo de riesgo se incrementa la morbilidad, la mortalidad en enfermos crónicos, puede producir exacerbación de asma. Sabemos que los virus son los principales causantes de exacerbación de asma moderada y grave. También puede desencadenar una crisis de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Puede generar una cetoacidosis en pacientes, sobre todo diabéticos tipo 1. Lo mismo que el coronavirus. Vimos muchos pacientes que venían por cetoacidosis y con leve cuadro o síntomas respiratorios y al hacer el test de coronavirus resultaban ser positivos, ¿verdad? Bueno, esto es lo que vimos mucho en el año 2019 cuando yo era residente, en realidad era médico interno. En embarazadas se ha comprobado mayor incidencia de complicaciones pulmonares y hospitalización por síndrome grave. Vimos muchos cuadros de neumonía viral primaria, incluso distrés respiratorio en embarazada. Lo mismo que el coronavirus, también se sabe que aumenta el riesgo de complicaciones en embarazada, ¿verdad? No se ha demostrado riesgo de malformaciones congénitas por la infección por la gripe. Y bueno, entonces todos los pacientes que tienen grupo, están en este grupo de riesgo, es prioridad para la vacunación, ¿verdad? Prioridad. Los que no están en el grupo de riesgo, no hay contraindicación, no se contraindica, pero en el caso de que a veces sobra la vacuna, se suele liberar para todo tipo de personas que no están en el riesgo, ¿verdad? Hay que mencionar acá niños menores de 6 meses, adultos mayores de 60 años, enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, enfermedades reumatológicas, pacientes que están en tratamiento oncológico, uso de corticoides. Y también mencionar los trabajadores de blanco, ¿verdad? Y todo personal de servicio, bomberos, personal de enfermería, deben estar vacunados porque tenemos contacto con gente, con mucha gente y con pacientes, ¿verdad? Bueno, entonces la vacunación es cada año porque cada cepa viene diferente cada año y de acuerdo a eso se van modificando las vacunas, ¿verdad? Bueno, el diagnóstico es más que clínico, ¿verdad? Un paciente que tiene rinorrea, tos seca, congestión nasal, escozor de garganta, obviamente que es un cuadro viral. Si le hacemos un hemograma, a veces es normal el hemograma, a veces una leve tendencia a leucopenia y linfocitosis, a veces una leve plaquetopenia también. Se confunde mucho con otras virosis, ¿verdad? Pero la clínica siempre en primer lugar por los síntomas una vez que se ha florido el cuadro, ¿verdad? Bueno, generalmente no solemos utilizar métodos diagnóstico confirmatorio por ser una enfermedad o sobre todo hoy en día, ¿verdad? De escasa mortalidad y el diagnóstico es clínico, la transmisión es muy baja en comparación con el coronavirus. Sí, tenemos hoy en día también test rápidos para hacer por hisopado nasal, donde se puede detectar la influenza si es A o B, incluso si es de cepa H1N1, existen los test rápidos que están al instante, ¿verdad? Ahora, el resto de los estudios, como cultivo, eso es más con carácter epidemiológico del Ministerio de Salud, ¿verdad? Para ver el serotipo, para ver si hay resistencia a los antivíricos y también ver qué tipo de cepa es la que está circulando en, el, en la estación de la epidemia, ¿verdad? Bueno, para el Ministerio de Salud también se suele clasificar en el RAC pacientes que acuden, se le pone otro nombre para clasificar a esos pacientes en ETI. ETI es enfermedad tipo influenza,
que personas de cualquier edad que presenta fiebre mayor o igual a 38, tos, cefalea, acompañado de los siguientes signos o síntomas: rinorrea, coriza, etcétera, ¿verdad? Y IRAC es infección respiratoria aguda grave. Todos estos son parámetros clínicos, ¿verdad? Personas de cualquier edad que presente dificultad respiratoria, o sea, todo igual a enfermedad tipo influenza, pero le agregamos dificultad respiratoria. Sería un IRAC, ¿no? Y caso sospechoso, aquel caso que cumpla con los criterios de ETI o IRAC y luego se confirma generalmente a través del test rápido. Aunque hoy en día, como le dije, hay pocos casos, existe la vacuna, su contagio es mucho menor al coronavirus, el porcentaje de complicación, de mortalidad, ingreso a UTI es mínimo hoy en día. Entonces, antes no solemos preocuparnos en hacer el diagnóstico o confirmar el diagnóstico, ¿verdad? Bueno, las complicaciones de la gripe se presentan en toda la edad, sin embargo, más frecuente en personas con enfermedades crónicas, inmunodepresión, edad avanzada, etcétera, ¿verdad? Algunas, como el síndrome de Reyes, se ve más en pacientes con influenza B, sobre todo en niños que al tener influenza B se medicaron con aspirina. Puede generar una reacción inmunológica a eso, que da fiebre, ictericia, hepatitis, náuseas, vómito, adenomegalia, pero antes un cuadro autolimitado de días, ¿verdad? Bueno, entonces todo paciente febril menos de 18 años no hay que administrar aspirina por el riesgo de síndrome de Reyes. Bueno, la complicación más frecuente de la influenza es la bronquitis aguda viral, que aparece entre el 5 y 40% de los casos. La bronquitis aguda es un cuadro de tos húmeda, una tos catarral, un dolor retroesternal en corbata, tipo quemante. Y este cuadro incluso también es autolimitado, puede durar 3, 4 semanas ya las secuelas de tos húmeda, pero generalmente no va a haber fiebre ni mal estado general en su evolución natural, ¿verdad? Ahora, si existe fiebre, dificultad respiratoria, bueno, eso ya indica una sobreinfección bacteriana, lo más probable, ¿verdad? La complicación más grave, como dijimos, es la neumonía vírica primaria, que ocurre en los primeros 4 o 5 días máximo. Eso puede generar luego un distrés respiratorio que va a necesitar intubación traqueal y ingreso a terapia intensiva. Es más frecuente por el virus de la influencia pandémica, que hoy en día no tenemos, ¿verdad? Y bueno, en esa etapa obviamente no está indicado el uso de antibióticos. Y se hace un lavado bronquial alveolar para buscar el virus como causante del cuadro, ¿verdad? Ahora, si el cuadro, luego de una mejoría clínica, luego de ausencia de fiebre, pasando los 5 días, aparece una tos húmeda con expectoración, dificultad respiratoria, entonces sí hay más a sospechar una sobreinfección bacteriana, ¿verdad? Una neumonía por neumococo. Entonces lo que dijimos, la neumonía bacteriana secundaria ocurre a los 5 o 7 días después de haber iniciado el cuadro gripal. Entonces ahí no le da mejoría a veces y luego el paciente empieza a empeorar nuevamente. Entonces en esos casos se sospecha sobre infección bacteriana y obviamente va a haber un cambio en el hemograma. Va a haber leucocitosis, neutrofilia, la semiología, el síndrome de condensación, y todo eso confirmamos a través de una radiografía de tórax simple postero anterior, ¿verdad? Bueno, también puede producir otras complicaciones como miocarditis. Vimos casos de miocarditis que desarrollan después una insuficiencia cardíaca, pericarditis también, que es frecuente, aunque muchas veces pasamos por alto en pacientes jóvenes. La pericarditis solamente el tratamiento de AINES, ¿verdad? Puede haber miositis con mioglobinuria, puede haber encefalitis y hasta síndrome Guillain-Barré como complicación, ¿verdad? 2, 3 semanas después del cuadro gripal, entonces como un fenómeno inmunológico autoinmune se produce el síndrome Guillain-Barré. También tenemos que mencionar que las vacunas antigripales también causan síndrome de Guillain-Barré como complicación rara, ¿verdad? Bueno, esta es una imagen de una radiografía tórax donde se ve un infiltrado bilateral, algo noso, difuso, es un pulmón blanco. Allá vemos la cánula de traqueostomía, un paciente que está en terapia intensiva con monitoreo continuo. Entonces, esta es una imagen que solíamos ver en la pandemia pasada de influenza.
que generan un distrés respiratorio agudo severo, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la vacunación, sabemos que cada año se dispone a través del PAI el esquema de vacunación, que son virus inactivos, la más utilizada. Entonces, a modo de comentario, hay gente que dice que se vacunó y que después desarrolló la enfermedad, ¿verdad? Por ahí una coincidencia, justo ya estaba incubando o se enfermó después realmente del virus, pero un virus muerto, un virus inactivado no puede producir la enfermedad, ¿verdad? Las indicaciones de vacunación, como dijimos, a todo mayor de 6 meses, todo paciente que tiene enfermedad de base, factores de riesgo, también las embarazadas, personal de salud. Y la vacuna se administra anualmente una dosis en adultos por vía intramuscular, y en la prima vacunación de niños entre 6 meses a 8 años tiene que ser 2 dosis intramuscular separadas por intervalo de 4 semanas. Las contraindicaciones para la vacunación es paciente que tiene alergia al huevo, uno, y uno que haya tenido antecedentes de síndrome de Guillain-Barré. Obviamente no hay que vacunarle a ese paciente, ¿verdad? Y esto es importante, lo que dice la evidencia científica en cuanto a la eficacia y efectividad de la vacuna. La respuesta inmunitaria protectora tras la vacunación antigripal se sitúa entre el 50 a 80%, incluso es menor que el coronavirus, ¿verdad? Las vacunas del coronavirus llegan a alcanzar hasta el 95% de eficacia. En las personas mayores de 60 años la efectividad se reduce y por encima de 75 años puede bajar a 40%, justamente porque hay un estado ya de inmunosenescencia. La vacuna ya no logra estimular esa producción de anticuerpos en ancianos, pero aún así el porcentaje es importante y obviamente puede salvar vidas, ¿verdad? Bueno, y esto es algo importante, la efectividad se demuestra por la disminución de la gripe clínica en el 50%. O sea, quiere decir que en el 50% no se enferma luego con la vacuna, y otro 50% se enferma pero de una forma más leve, evitando así las complicaciones. Entonces, reduce también la hospitalización en casos que estén enfermos, reduce las complicaciones y especialmente la neumonía bacteriana secundaria y su mortalidad asociada ya como complicación de una gripe, ¿verdad? Además, reduce el número de consultas médicas en un 44%, ¿verdad? Por ahí los antivacunas van a tener un pensamiento radical de decir que la vacuna no erradica la enfermedad, pero descongestiona los hospitales, disminuye la mortalidad, disminuye el gasto público, disminuye la neumonía bacteriana secundaria. Entonces, la demostración de su eficacia es de forma amplia, no solamente decir que te enfermas o no, ¿verdad? Bueno, tratamiento, la gripe no complicada requiere tratamiento sintomático y reposo, ¿verdad? Vemos nosotros antigripales de venta libre que tienen antihistamínicos como la clorfenidramina o otros, descongestivos nasales como la pseudoefedrina o otro componente. También suelen tener dosis baja de paracetamol como tratamiento para la fiebre o el olor. O sea, casi todos los antigripales tienen esos tres componentes. Hasta hace poco tenían un cuarto componente que era la amantadina, que era un antiviral eficaz contra la influenza A, solo contra la A, no contra la B, pero después se retiró del mercado porque generaba, o sea, estaba generando mucha resistencia su venta libre, ¿verdad? Sobre todo la automedicación. Bueno, la utilización de antibióticos es incorrecta en estos casos. Es algo frecuente esto de los colegas que viene un paciente con dolor de garganta, pero está con rinorrea, congestión y ya le da antibiótico, ¿verdad? Lo único que se consigue es generar resistencia en ese paciente. Bueno, los fármacos antivílicos clásicos frente a la gripe son la amantadina, la rimantidina, que tiene solamente eficacia contra la influenza A. Dijimos que hay mucha resistencia hoy en día, por eso se retiró del mercado de venta libre, ¿verdad? Y tenemos los nuevos, que son los inhibidores de la neuraminidasa, ¿verdad? Que es una enzima del virus importante para su replicación en la célula huésped. Entonces, dentro de ella los celtamivir, que es más
fácil de encontrar, ¿verdad? Son activos contra los virus A y B. También son activos contra las cepas de origen zoonótico y demostró su eficacia, como dijimos justamente en la última pandemia de la H1N1 del 2009 que vimos, ¿verdad? El tratamiento es oseltamivir, 75 miligramos cada 12 horas en mayores de un año durante 5 a 10 días. Pero también en pacientes sanos, jóvenes, sin factores de riesgo, incluso no es una indicación absoluta de iniciar el tratamiento. Generalmente se reserva para pacientes con factores de riesgo también, ¿verdad? Existen otros más nuevos, pero no tenemos aquí en el país, como el Zanamivir o Peramivir, ¿verdad? Entonces lo que se consigue es reducción en la duración e intensidad de los síntomas y lo ideal sería iniciar el tratamiento los primeros 2 días de inicio del cuadro, ¿verdad? Iniciando el tercer cuarto en adelante la eficacia disminuye, ¿verdad? También está descrito la quimioprofilaxis en pacientes que tuvieron contacto con alguien con un caso positivo. En ese caso se usa el oseltamivir una vez al día por 10 días para profilaxis, ¿no? Bueno, después tenemos el resfriado común, que produce una rinofaringitis similar a la gripe, pero mucho menos de intensidad, menos síntomas sistémicos. Puede no haber fiebre o máxima hay una febrícula. Dentro de las causas etiológicas, el rinovirus es el más frecuente. También puede producir el virus de la influenza, un resfriado común. Puede producir difonía, en ese caso está afectando las cuerdas vocales, el edema de la cuerda vocal produce difonía. Puede dar también bronquitis aguda y desencadenar crisis de asma y EPOC, un paciente con esa enfermedad de base, ¿verdad? Es también un cuadro autolimitado de 7 a 10 días. Puede producir una apnea obstructiva del sueño por obstrucción nasal, por la congestión, por la hipertrofia de la adenoide y también de la amiela. Y como complicación puede producir sinusitis bacteriana y también otitis media aguda en 2% de los casos. El tratamiento es sintomático también, AINES, antihistamínico, descongestivo nasales. También tenemos antitusivos de venta libre como la codeína o el dextrometorfano. Sobre todo el dextrometorfano sí en venta libre, la codeína, ¿verdad? Bueno, y esto es algo que le gusta a los pediatras, ¿verdad? Investigando, encontré que no sirve para nada, ¿verdad? Vitamina C y zinc, resultado no concluyente, ¿verdad? Vitamina C es para prevenir, ¿verdad? No en el momento de que el paciente está con un cuadro gripal agudo, ¿verdad? Eso sería más un tratamiento a la larga, no en el momento del cuadro, ¿verdad? La faringitis, que generalmente también se acompaña de adenoiditis y amigdalitis por ser órganos linfoides, está causada por virus, ¿verdad? Más del 70% de los casos de pacientes con dolor de garganta es viral. Puede ser resfriado común, puede ser herpes simple, Coxsackie A, que produce la pangina en los niños. El virus Epstein-Barr, también tenemos el HIV y el citomegalovirustoso puede producir faringitis. En el caso de HIV es un cuadro más persistente, ¿verdad? 2, 3, 4 semanas que no mejora con tratamiento sintomático, entonces descartar siempre VIH, ¿verdad? Bueno, también existen causas bacterianas que en menor porcentaje, en un 20-25% por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, o también se llama estreptococo piógene o cepa lancefiel, ¿verdad? Se produce en niños de 5 a 15 años. Escuchen bien eso, ¿verdad? 5 a 15 años es la mayor incidencia de amigdalitis bacteriana. Entonces, si viene un adulto con 40 años, de 40 años con dolor de garganta y decir que amigdalitis bacteriana prácticamente no existe, ¿verdad? En el 50% hay un exudado purulento, fiebre alta, adenomegalias y ausencia de tos. Cuando es bacteriano va a haber ausencia de tos, va a haber ausencia de rinorrea, ausencia de congestión, ausencia de difonía, etcétera, ¿verdad? También es autolimitado el cuadro cuando es bacteriano, pero se trata porque hay que evitar las complicaciones que puede producir esa bacteria, ¿verdad? Sobre todo la fiebre reumática y la glomerulonefritis post-estreptocóxica, ¿verdad? Bueno, tenemos un tipo también de amigdalitis más grave,
que se llama síndrome de Lemierre, que se complica con una tromboflebitis de la vena yugular interna, que está causada por una bacteria anaerobia que se llama Fusobacterium necrophorum, ¿verdad? Síndrome de Lemierre, entonces dolor de garganta, amigdalitis bacteriana, pero con una tromboflebitis de la vena yugular interna, ¿verdad? Es raro, yo solamente vi un caso hasta ahora en un paciente con VIH justamente, ¿verdad? Bueno, la faringitis o faringoamigdalitis producen odinofagia que irradia oído. Entonces lo que dijimos era la presencia de rinitis, conjuntivitis, difonía o tos sugiere un origen viral y no vamos a estar indicando antibióticos en esos casos, ¿verdad? El adenovirus es un cuadro similar al Streptococcus, solo que el Streptococcus produce supuración, ¿verdad? La mononucleosis infecciosa producida por el Epstein-Barr da obstrucción nasal, edema palpebral y exantema al administrar amoxicilina en esos pacientes, ¿verdad? Entonces, por ahí, otro error del tratamiento en estos casos es dar antibiótico y en el caso que sea mononucleosis infecciosa desencadena un rash después de administrar amoxicilina o ampicilina, ¿verdad? Bueno, 1% de los casos se puede complicar con absceso periamidalino y sospechar si la fiebre persiste más de 3 días con tratamiento correcto, si aparece trismus o hay un desplazamiento de la amígdala o la ula. O sea que al hacer el examen físico, al mirar, vemos que hay una deformidad total de la zona del paladar, ¿verdad? Bueno, también la faringoamigdalitis se pueden complicar con otitis, justamente también por obstrucción de la trompa Eustaquio, mastoiditis también, todo es por cuestiones obstructivas, también la sinusitis y las complicaciones tardías son la fiebre reumática y la glomerulonefritis postreptocócica que son de causa inmunológica, ¿verdad? Y también falta mencionar aquí una complicación que se llama eh, cuando se produce un rash también difuso en la piel, que son producidas por toxinas eritrogénicas, que se llama escarlatina, ¿verdad? Todo esto son por la bacteria Streptococcus pyogenes. Bueno, en caso de una mononucleosis infecciosa producida por el virus Epstein-Barr, se suele ver en el frotis de sangre periférica más del 10% de linfocitos atípicos, hay elevación de transaminasa y se confirma con el diagnóstico test rápido que se llama monotest o monospop, ¿verdad? Bueno, también se puede hacer existe un test rápido donde se busca el antígeno del grupo A en las fauces, en un estudio rápido, o también el cultivo a través de hisopado, solo que el cultivo tarda 2 o 3 días el resultado, ¿verdad? El anticuerpo ASPA aparece luego de 2 semanas, una vez que se producen los anticuerpos contra esa bacteria, ¿verdad? Bueno, en el tratamiento de las amigdalitis justifica antibióticos cuando hay una fiebre aguda más de 38 grados, tenemos adenopatía, tenemos exudado, o sea, presencia de pus en las amígdalas y ausencia de tos, ausencia de difonía, ausencia de conjuntivitis, ausencia de rinorrea. Un paciente inmunodeprimido, sí, está indicado antibiótico y también paciente con antecedentes de fiebre reumática, obviamente, ¿verdad? El tratamiento antibiótico, por más que sea bacteriano, es un cuadro autolimitado, pero el tratamiento es para evitar las complicaciones supuradas locales y también las complicaciones tardías, como ya hablamos, ¿verdad? Fiebre reumática y glomerulonefritis aguda. Bueno, el tratamiento de una amigdalitis bacteriana en un paciente virgen de antibiótico que nunca ha tomado antibiótico es suficiente una amoxicilina, por ejemplo. También está escrito el uso de cefalexina o también una penicilina benzatínica intramuscular dosis única de 1,2 millones de dosis. En casos de alérgico a beta-lactámico se puede usar clindamicina, 300 miligramos cada 8 horas por 7 días. Y el tratamiento sintomático con AINES y otro tipo. Tenemos también la benzocaína, que es un anestésico local que viene en spray, más que tratamiento sintomático, ¿verdad? En pacientes que tienen infección recurrente, presencia de absceso piramidalino o síndrome de Lemierre, tenemos que cubrir ya también gérmenes anaerobios, entre ellos la amoxiclavulánico, cubre gram positivo anaerobio, la clindamicina también cubre gram positivo más anaerobio, o penicilina más metronidazol,
que cubre el gram positivo más anaerobio, ¿verdad? La mielectomía está indicado si hay 5 más residuos anuales y si produce SAO, ¿verdad? La amígdala grande puede producir síndrome de apnea obstructiva del sueño y obviamente indicación también de extirpar. Algunos libros hablan de 3, otros de 5, eso dependiendo ya de cada escuela que haga su protocolo, ¿verdad? Bueno, luego la sinusitis, que también produce rinorrea, congestión, aunque cuando es una sinusitis bacteriana es una rinorrea mucopurulenta, ahí es unilateral, fétida y en el 50% de los casos fiebre, sobre todo cuando ya hay una complicación, ¿no? La sinusitis maxilar es la más frecuente, puede ser post-resfriado, ¿verdad? En este caso es sinusitis viral, dura máximo 10 días y se autolimita. En el caso que persista y que haya un cambio de coloración de la congestión de la rinorrea y el dolor intenso y fiebre, entonces ahí ya podemos hablar de una sola infección bacteriana, ¿verdad? Por neumococo, hemófilus o moraxella catarrhalis, ¿verdad? También la rinitis alérgica es un factor de riesgo para desarrollar sinusitis crónica. Los pólipos también producen obstrucción de los ostium y eso genera una alteración del drenaje y generar sinusitis como complicación, ¿verdad? La enfermedad granulomatosa también, la infección de ectaria y cuerpos extraños. Estos días tuvimos una paciente con sinusitis maxilar después de, y que generó también complicaciones ya. Se extendió la infección al cerebro, hizo un absceso cerebral y meningitis, ¿no? Bueno, en inmunodeprimido hospitalizado, sobre todo esos pacientes que tienen zona nasogástrica, eso también obstruye la vía aérea parcialmente al menos, altera su drenaje y puede generar sinusitis por Staphylococcus aureus, pseudomonas, enterobacterias y hongos, dentro de ellos la mucormicosis. Hoy en día también se vio mucho eso en pacientes con coronavirus que usaban corticoides y zona nasogástrica en terapia, complicaciones con micosis, el hongo negro que se habló estos tiempos, ¿verdad? Bueno, tenemos también la sinusitis fúngica alérgica por aspergilo en pacientes con asma y pólipo nasal. Se considera sinusitis crónica cuando es más de 12 semanas o 3 meses, que puede ser fúngica, bacteriana o una enfermedad autoinmunológica que se llama granulomatosis de Wegener o sinusitis alérgica, ¿verdad? Entonces, una rinorrea purulenta unilateral y el dolor que aumenta en el decúbito ventral y sobre todo cuando palpamos el seno de la zona afectada, ya sea maxilar o frontal, genera un dolor eso. Puede producir halitosis, tos y 50% de los casos da fiebre cuando es una sinusitis bacteriana. Pero generalmente cuando hay fiebre es porque hay otra complicación ya cerca de la sinusitis a nivel ya cerebral, ¿verdad? Entonces el cuadro de una sinusitis bacteriana es rinorrea purulenta unilateral, halitosis, lo que ya dijimos, 50% de los casos fiebre. Y esto es importantísimo, ¿sabes? ¿Verdad? ¿Cuáles son las complicaciones de una sinusitis bacteriana? Puede producir una celulitis, sobre todo retroorbitaria, este es un caso que vimos hace poco, osteomelitis, se puede extender el absceso y producir un absceso cerebral, puede producir un empiema epidural, un empiema subdural, puede producir meningitis, puede producir una trombosis en los senos venosos y también mucoceles. Son todas complicaciones potencialmente graves de pacientes que tienen sinusitis, sobre todo crónica, ¿verdad? Diagnóstico, dice, síntomas persistentes más de 7 días luego del resfriado común o un cuadro gripal, ¿verdad? Dijimos que los virus también van a dar una inflamación sinusal transitoria que mejora con antihistamínicos y descongestivos. En el caso que persista más allá de 7 días, entonces ahí sí sospechar de una sobreinfección bacteriana. El estudio de elección para el diagnóstico de una tomografía simple de senos paranasales, eso de pedir radiografía del viejazo, ¿verdad? O también una rinoscopía. Esto es la parte clínica, ¿verdad? Obviamente el manejo final debe hacer un especialista otorrino, pero vemos mucho nosotros en la práctica médica diaria y en las urgencias y con la tomografía solemos hacer el diagnóstico y generalmente el tratamiento es médico en más del 90% de los casos. Rara vez se necesita un drenaje quirúrgico, ¿verdad? Esto es una tomografía simple, entonces, ¿dónde se ve?
el seno maxilar izquierdo aireado y el derecho tenemos ocupado ya por material purulento, ya apenas tenemos entrada de aire. Entonces, esto se puede extender a través de la lámina cribosa, que es una lámina fina, y llegar hasta el cerebro, ¿verdad? Bueno. Yo también tengo una sinusitis bacteriana, es Haemophilus clavulánico o leofloxacina de 7 a 10 días. En infección complicada, grave o que no mejoran 48 horas, tenemos que iniciar cefaloporía de tercera generación como la ceftriaxona. Y si se extiende al cerebro, obviamente agregar vancomicina y metronidazol. Tratamiento de amplio espectro. Bueno, un tratamiento sintomático también, descongestivo nasal. Corticoide inhalado también hace que desinflame los cornetes y la adenoides, entonces mejora el drenaje, también los antiinflamatorios como los corticoides inhalados, ¿verdad? Bueno, drenaje quirúrgico ya en casos sin respetar tratamientos médicos, ¿verdad? Bueno, esto es importante, el criterio de centro son criterios que a nosotros nos va a ayudar a definir si es una amigdalitis viral o una amigdalitis bacteriana, ¿verdad? Bueno, si existe un exudado amigdalino, es un punto, ¿verdad? La presencia de pus, presencia de enopatías cervicales entre un punto, presencia de fiebre más de 38 grados, un punto, ausencia de tos, un punto. Y fíjense la edad, de 3 a 14 años, un punto le sumamos porque es la edad donde más frecuente se ve una amigdalitis bacteriana, ¿verdad? Y de 15 a 44, 0, incluso más de 45 le restamos un punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Si es cero criterio, ni prueba ni antibiótico. Vamos a tratar solamente de forma sintomática. Si es un criterio, entonces puede optarse por pruebas de antígeno rápido a través del hisopado. Si es 2 o 3 criterios, realice las pruebas, antibióticos si son positivas. Si es 4 o 5 criterios, bueno, ya es suficiente como para indicar antibiótico terapia de forma empírica sin estar haciendo pruebas, ¿verdad? Este es el manejo correcto de una mielitis, sobre todo por una cuestión biológica también de evitar generar resistencia a los antibióticos en pacientes donde usamos antibióticos sin indicación, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? Doctor, en el caso Sí, de la gripe, por ejemplo, que después sí. evoluciona a una bronquitis aguda, así con el dolor retroesternal y la tos se vuelve productiva, por ejemplo, creo que nunca llegamos a hablar de expectorantes o mucolíticos. ¿Eso se utiliza o no está tan indicado? Sí, excelente, excelente. Eh, en primer lugar, el cambio de expectoración o aumento de expectoración, a veces dicen uno está verde, amarillo, eso no indica necesariamente que sea una sola infección bacteriana en primer lugar, ¿verdad? Siempre hay que ver la clínica, que no haya fiebre ni dificultad respiratoria, que son los signos de alarma para los cuadros infecciosos de vías respiratorias, ¿verdad? Uno, eso. Otro, en cuanto a los mucolíticos expectorantes, realmente el único, no mencioné nomás, pero estaba escrito aquí, el único que tiene eficacia comprobada es la acetilcisteína, ¿verdad? Como mucolítico expectorante. Aquí ya que estuve mirando, salté nomás, estaba por ahí. La N-acetilcisteína es la única que tiene eficacia comprobada. El resto no está en los libros, ¿verdad? Ese tema de bromexina, ambroxol y esas cosas no van a encontrar en ningún libro de eso, ¿verdad? Como un mucolítico expectorante eficaz. Por ahí algo más comercial, ¿verdad? Entonces, el único que está comprobado realmente es la N-acetilcisteína como mucolítico expectorante, ¿verdad? Ahí está, acetilcisteína. Estaba en la guía. Tanto en el capítulo de infecciones de vías aéreas superiores y también en EPOC, si buscan el único mucolítico expectorante que tiene eficacia demostrada es la acetilcisteína o carbocisteína, que es derivado también, ¿verdad? ¿Otra pregunta?
Yo otra vez, doctor, una Sí, última vez. En sí, el síndrome de Lemierre, creo que era el de la tromboflebitis, sí. se utiliza, o sea, es muy raro, ¿verdad? Pero se utiliza algo, hace tipo anticoagulantes aparte de la antibiótico terapia. No, cuando es tromboflebitis solamente antibiótico. Solamente antibiótico. No está indicado anticoagulante en esos casos, solamente antibiótico, ¿verdad? Pero es raro, yo he visto solamente una vez, ¿verdad? Dale, doctor, gracias. Otra pregunta más. Bueno, mañana van a dar clase de asiento físico con la doctora Amanda a la 1 y la próxima semana ya empezamos con el módulo de gastroenterología. Hasta luego. Pero, doctor, Hasta luego, gracias. doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.